En la canción Ama Begira, en la mano izquierda, bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos acompañamiento en forma de melodía por semitonos o casi. Tenemos acompañamiento por terceras, tenemos acompañamiento alternando manos, a contratiempo, en la izquierda. Bueno, vamos a ir mirando poco a poco, por lo menos, qué podemos hacer con digitación y con articulaciones en la derecha. En la derecha tenemos todo el rato. Entonces vamos a articular con la mano sin crisparla, con un poco de antebrazo más muñeca. Y luego sol, si, lado, fa sostenido, la, sol. 3, 4, 3, 4, sol, si. 3, 4, ahora 3, 4, lado, fa sostenido, la, sol. Podemos hacer 2, 3, 2 o podríamos hacer 3, 4, 3. Y ahora 2, 3, 2 o 3, 4, 3, si se repite. Luego viene en el segundo sistema. Me agarras con esos mismos dedos y se vuelve a repetir. 3, 4, 3, 4, 3. Y se repite. Y luego vuelve en el tercer sistema. Lo que pasa es que alternará con la izquierda, luego vamos a ver. Y se repite lo mismo. Y en el último sistema, igual. Mano izquierda. Tenemos sol con 5, fa sostenido con la armadura, en segunda, primera, diagonal para arriba y para afuera, fa con el 3, trozo de escala cromática, y mi con el 2. Y mi bemol con el 1. Entonces, y luego re, do, si. Bueno, el re está encima del fa, lo tenemos con el 3, pero lo pillamos con el 4 y hacemos re, do, si, 4, 3, circulito, 2. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Bueno, ¿y cómo juntaríamos esto? Bueno, estudiarlo compás a compás o lo que haga falta, pero vamos a intentar hacer la izquierda con un legato y la derecha con articulación de muñeca más antebrazo o muñeca sola. ¿De acuerdo? Yo sabía que trabajarlo compás a compás y articular aquí en la derecha con muñeca o muñeca más antebrazo y en la izquierda pegados como una lapa, legato. En el segundo sistema, bueno, hay un problema que la mano izquierda se va hasta un re agudo que en estos acordeones pequeños no suele estar. Si no lo tenemos, pues en este caso con no tocarlo vale, porque van a la vez. Y luego si, izquierda, hace los mismos dedos que la derecha. Si con el re estaría con el 5, si con el 4, sol con el 3, re con el 2 y ahora mi, sol, fa sostenido, la, como la derecha. 2, 3, 4, 3, 4 y 3. Y hacen al unísono. Se repite cerrando. Bueno, todo esto se repite y luego en la segunda casilla pasaríamos a hacer alternando manos. Claro, ahora en la izquierda sí que no tenemos nada, entonces dos opciones, o de repetir la derecha o en la izquierda tocar un sí. Pero va a parecer que es un fallo, entonces igual mejor tocar la derecha 2 veces. Y ahora cerrando o abriendo no nos ponen nada, si hacemos como antes sería abriendo y unísono. Pero ahora en el cuarto compás hacemos el efecto estéreo y vuelta a repetir. Y el unísono ahora. Volveríamos al principio y en la tercera casilla tendríamos lo mismo, re. Ahora sería, claro, no podemos hacerlo porque no tenemos aquí la izquierda nada, si, sol, contesta a la izquierda y al unísono empiezan en el re. Bueno, y ahora tenemos derecha, vuelve a hacer lo mismo. Pero la izquierda hace do, mi, re, do, si. Puede ser do 1, mi 3, re 2, do 1, si, o puede ser do 1, 4, el mi, re 3, do 1, si 1 o 3, como queramos. Como en la derecha estamos haciendo, no hacemos ahora legato, hacemos la misma articulación. Y vuelvo a repetir la derecha y la izquierda, pero ahora la izquierda se va de este si a este re, porque es octava baja.
Y ahora sí que podemos hacer los dedos. El re este, perdón. Voy a abrir un poco el fuelle. Y hacemos... Y ahora la izquierda hace si, la, sol. Pues podemos hacer 3, 2, 1. 3, 1, 2, perdón. A la izquierda, el detalle a la izquierda. Aquí es igual que antes. Añadimos la 1 y sol 2. La izquierda está haciendo re, la derecha dice re, si derecha, izquierda, sol derecha, izquierda, y ahora re, do 1, mi 4, re 3, do 1, si 3, la 1, sol. Y ahora si do, si, la, sol, 4, 3, circulito 2, varias posibilidades. La historia es alternar esas articulaciones entre las dos manos y los efectos que entre manos.